¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca. Gracias por estar aquí, gracias por estar este tiempo eh, hablando y compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por tu grande misericordia, Señor, porque nos permites la vida, Padre. Porque siempre, Señor, estás tú, Señor, al pendiente de cada uno de tus hijos. Padre, gracias por este tiempo de recogimiento, para escudriñar tu bendita palabra, Señor. Gracias te doy por todos y cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, están al pendiente de este tiempo, Señor, para escuchar el estudio de cada lunes, Señor. Así como también a los amigos, Señor, que cada lunes se conectan, Padre. Gracias, gracias por sus vidas, Señor. Gracias, amado Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por permitirme, Señor, servirte a ti, al único Dios verdadero. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad, el que nos lleve a todo conocimiento, Señor, el que nos redarguya, el que nos corrija, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy, amados hermanos. La semana pasada estuvimos hablando eh, sobre la diferencia entre el verdadero cristiano, qué es lo que hace la diferencia, qué es aquello que lleva a que haya una gran diferencia en el verdadero cristiano. Y estuvimos hablando de que esa gran diferencia indudablemente es el Espíritu Santo. Es ese Espíritu Santo del que hablamos la semana pasada, ¿verdad? De que aquellos hombres que el Señor escogió eran hombres de diferentes eh, niveles sociales, de diferentes profesiones, ¿verdad? E incluso hasta pescadores, y que algunos eran de un carácter, ¿verdad? Arrebatado, volátil, eh, en fin. Pero sin embargo, ¿verdad? Cuando el Señor los llamó, pues habían esas ciertas cualidades en ellos y aún a pesar de que andaban con Jesús, pues habían cosas que surgían en ellos como algo natural, porque esa era su esencia. Y pues incluso decíamos que ellos no alcanzaban a entender muchas cosas que hablaba Jesús en sus enseñanzas, no las comprendían. Y ellos en la intimidad, ¿verdad? Le preguntaban a Jesús qué es lo que quería decir en esas enseñanzas y él pues trataba de enseñarles, ¿verdad? Pero sí les hacía una pregunta, ¿cómo es posible que no entiendan esto? Si no entienden estas parábolas, ¿cómo van a entender otras cosas que son más profundas, prácticamente les decía el Señor? Y veíamos, ¿verdad? Que el Señor cuando Él va a partir les dice que es necesario que Él se vaya, porque si Él no se va, no vendría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él les hablaba de que el Espíritu Santo iba a ser su ayudador, su consolador, el que les iba a recordar sus palabras, el que iba a venir a enseñarles, a corregirles, a redarguirles, a guiarlos en su camino en este mundo tan lleno de tanta maldad y de tanta oposición hacia las cosas de Dios. Y vemos, ¿verdad? Que incluso eran temerosos, porque cuando Jesús iba a la cruz, ¿verdad? Ellos entraron en un temor tremendo. Hubo uno que lo traicionó, que lo entregó, otros, ¿verdad? Que se escondieron porque estaban sumamente temerosos. Y otros dos que lo acompañaban, ¿verdad? Aunque sea de lejitos, pero ahí andaban y que vemos que al final de cuentas también uno le negó, que fue Pedro, cuando le preguntaron, ¿verdad? La criada aquella que lo identificó y que los soldados al final de cuentas terminan dándose cuenta de que verdaderamente era un seguidor de Jesús, porque incluso le dijo, ¿verdad? Porque tu manera de hablar te delata. Es decir, que había algo diferente en estas personas. Y vemos a Juan, ¿verdad? Que incluso estuvo ahí al lado de la madre de Jesús, que no abandonó al Señor Jesús. Pero aún con todo, pues había temor en sus corazones. Y el Señor les dice
antes de ir a la cruz les dice que cuando pues suceda todo, se lleven a cabo todos estos acontecimientos, que no salgan, ¿verdad? Que estén ahí resguardados hasta que venga el poder de lo alto, porque ese es el que les iba a dar poder. Y cuando vemos, ¿verdad? El antes y después, ¿verdad? Como cuando estos hombres reciben el poder del Espíritu Santo, como nos lo narra en Hechos, vemos cómo hay una transformación tremenda en estos hombres. ¿Por qué, amados hermanos? Porque era el Espíritu Santo que estaba abundando en la vida de cada uno de estos hombres que vinieron a conmocionar a la gente de ese tiempo, ¿verdad? Que vino a trastornar, que vino a cambiar al mundo de ese momento, ¿verdad? Fueron hombres que sin tener ninguna preparación, algunos, ¿verdad? Hablaban con una autoridad y con un conocimiento tremendo que les traía el Espíritu Santo. Esto, amados hermanos, no quiere decir que en automático ellos sin abrir la escritura o sin conocer la escritura, ellos se hicieron sabios. Quiere decir que ellos estuvieron preparando durante ese tiempo que estuvieron esperando el poder de lo alto, y cuando vino el Espíritu Santo, que los embistió de poder, ellos comenzaron a ejercer aquella labor que Jesús les había dejado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy vamos a hablar precisamente, vamos a continuar hablando de cómo es que el Espíritu nos ayuda. Vamos a ver lo que dice Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa es la enorme ayuda que nos da el Espíritu Santo, amados hermanos, porque nosotros hay que recordar que venimos con una naturaleza caída y que cuando recibimos a Cristo tenemos una transformación enorme, somos renacidos, somos renovados, somos restaurados. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, viene a traernos ese poder para hacer lo que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Y Él viene a ayudarnos, Él viene a guiarnos por el camino correcto, Él viene a instruirnos, Él viene a decirnos cuál es el camino correcto. Él viene cuando nosotros le dejamos que Él abunde nuestro ser, ¿verdad? Y que inunde cada área de nuestras vidas. Entonces, comienza a haber una transformación en cada uno de nosotros, porque podemos, durante el transcurso de este estudio, nos vamos a dar cuenta cómo es la gran diferencia. Y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo estos hombres temorosos, de un momento a otro, al ser llenos del Espíritu Santo, su su actitud, su forma de ser, su forma de hablar fue transformada. Y eso solamente lo puede hacer Dios, hermanos. Eso dice la palabra de Dios, no es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. El Santo Espíritu de Dios, que es Dios mismo, viene a trabajar dentro de cada uno de nosotros, en cada una de esas áreas que no se han rendido al Señor. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que darle el señorío al Espíritu Santo para que Él pueda echar de nuestras vidas todo aquello que no glorifica al Padre. Y solamente así podemos ser transformados en su totalidad. Porque acuérdate que Dios es un Dios eh, amable, un Dios cortés, que nunca va Él no es un intruso que va a entrar a tu vida y que va a venir a hacer cosas que tú no quieres. Todo es siempre y cuando tú decidas rendir todo al Dios eterno para que el Espíritu Santo venga a hacer toda esa transformación y todo ese trabajo que requerimos cada uno de nosotros para poder lograr la victoria en el trabajo que el Señor nos envió y hacerlo con excelencia como lo hicieron aquellos hombres que trastornaron, que conmocionaron al mundo en su tiempo y que nosotros en el mundo que vivimos tan retorcido, tan tremendo, tan caótico, podamos nosotros lograr ese mismo efecto en la gente, no de nosotros, sino el espíritu que habita en nosotros,
trabaje a través de nosotros y pueda conmocionar este mundo tan terrible y lograr traer a las plantas de Cristo a muchos hombres y mujeres que se encuentran extraviados, perdidos en este mundo tan feo y tan triste. Y comenzamos hablando sobre Juan el Bautista, cuando él se paró en la orilla del río Jordán predicando del arrepentimiento por el pecado. Y imagínate, ¿te acuerdas de esa escena extraordinaria, verdad? Donde Juan el Bautista estaba parado a la orilla del río Jordán y estaba predicando sobre el arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Y una vuelta hacia Dios de ese eh, de ese volver a Dios una vez que ha sido perdonados. Y se sorprendió mucho, ¿verdad? Cuando él estaba ahí en el río Jordán, bautizando, ¿verdad? Porque acuérdate que él, muchas personas, mucha gente lo seguían, incluso algunos de los que después formaron parte del círculo cercano de Jesús, seguían a Juan el Bautista, escuchaban sus predicaciones, le escuchaban hablar del reino de Dios, le escuchaban hablar del Mesías que pronto vendría. Entonces, él se quedó sorprendido cuando Jesús, ¿verdad? Llega ahí al río Jordán para ser bautizado. Él se sorprende en gran manera. Mira lo que dice Mateo 3, 13 al 15. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, le permitió, ¿verdad? Entonces aquí se sorprendió tanto Juan el Bautista cuando llegó Jesús a decirle que lo bautizara, pues él se sorprendió porque él sabía que era el Hijo de Dios, él había ya distinguido que era el Hijo de Dios. Y él le dijo, ¿verdad? Es que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesús le dice, deja así ahora, ¿verdad? Lleva adelante lo que tienes que hacer porque así conviene conforme a la escritura para que sea cumplida. Y entonces, ¿verdad? El Señor Jesús es bautizado por Juan el Bautista, porque Juan comprendió que Jesús era el Cristo, el perfecto, el sabio, el salvador de este mundo. Y mientras ellos hablaban, Juan recibió un mensaje profético, ¿verdad? El cual le entregó a la multitud. Cuando él hablaba a las multitudes, ¿verdad? Les dijo, yo a la verdad os bautizo, ¿verdad? Os bautizo en agua, ¿se acuerdan? Para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan presentó a todos sus seguidores el privilegio extraordinario de ser lleno del Espíritu Santo, es decir, de recibir a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa declaración, esa reafirmación para él. Él sabía que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y obviamente se los repetía a sus seguidores, porque hay que recordar, ¿verdad? Que incluso le preguntaban sus seguidores, oye, tú eres el Cristo, y decía, no, no soy. Yo no lo soy, pero viene detrás de mí uno que es mayor que yo, del cual yo no soy digno de desatar el calzado, ¿verdad? Su calzado. Dice, pero él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, yo los bautizo en agua, pero el que viene, Jesús, él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ajá. Entonces, los cristianos, hermanos queridos, déjame leerte lo que dice Mateo 3:11, porque acuérdate que no me gusta hablarte sin citas bíblicas, te hablo con citas bíblicas para que veas que todo de lo que te hablo está en la palabra de Dios. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí
tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él se estaba refiriendo a nuestro amado Jesucristo. Y él, ¿verdad? Esta hermosa verdad se las presentó a todos sus seguidores, a todos aquellos que estaban con la incógnita de quién era verdaderamente Juan el Bautista. Entonces, todos los cristianos o todos los seguidores de Cristo, ¿verdad? Comprendemos que cada paso de crecimiento espiritual es por medio del ministerio del Espíritu Santo. No puede haber crecimiento en el verdadero cristiano, hermanos, si no está el Espíritu Santo de por medio, porque Él es el que nos va a enseñar la verdad de Cristo. Él es el que nos va a llevar a hacer, a tener los frutos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a hacer de una manera con excelencia el trabajo que el Señor Jesús nos envió a hacer. ¿Por qué? Porque no somos nosotros, amados hermanos, los que vamos a convencer al mundo de pecado, sino es el Espíritu Santo. Cuando tú y yo le hablamos, le predicamos a alguien del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús, de que Cristo murió por los pecados de los pecadores para amistarlos nuevamente con Dios, para que seamos perdonados, para que seamos, ¿verdad?, arrebatados del camino al que vamos caminando hacia la perdición, a un lugar sin Dios. Para eso vino Jesús, para traernos y amistarnos nuevamente con el Padre, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que va a convencer a la persona a la que nosotros le hablemos del Evangelio, porque el Espíritu Santo es el que contrista a la persona, le hace ver su incapacidad de amar a Dios, de su incapacidad de hacer las cosas sin Dios. El Espíritu Santo es el que va a convencer al mundo de que están pecando, de que son pecadores, como lo hizo con cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo. Cuando llegó el momento en que nos hablaron de Cristo, el Espíritu Santo nos convenció, nos hizo ver lo perdidos que estábamos y lo necesitados que estábamos de Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es la persona que nos predicó, sino que la persona es una herramienta que el Espíritu Santo usa para predicarle, para hablarles, para convencer al mundo de pecado. Por eso es importante, hermanos, estos tiempos de estudio en la palabra, para que el Espíritu Santo traiga a nuestra memoria esa fracción de la Sagrada Escritura que necesitemos en el momento oportuno para predicarles a otros la palabra. Entonces, debemos de entender esta verdad espiritual. Cada uno de los creyentes debemos de entender y estar bien conscientes de que cada paso que damos en nuestro crecimiento espiritual es por medio y es a través del ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. No tendríamos Biblia, amados hermanos, si no fuera por el Espíritu Santo, quien fue el que inspiró a hombres, ¿verdad?, a hombres llenos del Espíritu Santo para que escribieran la palabra de Dios. No fue Pedro, no fue Juan, no fue que a ellos se les haya ocurrido sentarse un día y ponerse a escribir, no, fue el Espíritu Santo que los inspiraba, es decir, que los llenaba, ¿verdad? Y les decía lo que tenían que escribir, porque era Dios mismo hablándoles para que escribieran las verdades divinas. Mira lo que dice en la palabra de Dios en segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí Pedro nos vuelve a confirmar y nos vuelve a recordar que la palabra de Dios escrita fue inspirada a cerca de 40 hombres, ¿verdad?, los cuales el Señor escogió, Dios escogió a esos hombres para, a través del Espíritu Santo, inspirarlos para que ellos escribieran la Sagrada Escritura. Y lo que debemos de entender, amados hermanos, que cada
línea de la Sagrada Escritura. No es algo que al escritor se le ocurrió y que ayer lo escribió, que no son sus propias ideas. Es el Espíritu Santo hablando a través de la escritura de estos hombres en la Sagrada Escritura. No podríamos tampoco, amados hermanos, comprender el cuidado de Dios por nosotros si no fuera por la iluminación del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos un canto, cuando escuchamos un testimonio o cuando leemos la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, hermanos, no podríamos entender un sermón. Entraría por un oído y saldría por el otro. Cuando escuchamos un canto, ¿cuántas veces te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, que escuchando un canto o escuchando una predicación, un sermón, salen nuestras lágrimas porque es el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Un testimonio de alguien, ¿verdad?, que fue sacado de una vida oscura, vacía, una vida de crimen, una vida de drogadicción, una vida de alcoholismo. A ti y a mí el Señor nos sacó de diferentes lugares de perdición en los que andábamos. Y cuando nosotros escuchamos un testimonio, el Espíritu Santo nos hace ver la transformación que hay en las personas cuando buscan de Dios, cuando le entregan su vida a Cristo. O también, ¿verdad?, si no estuviera el Espíritu Santo de por medio, ¿verdad?, en nuestros estudios, no podríamos entender absolutamente nada de lo que estamos estudiando sobre la palabra de Dios. No sentiríamos, ¿verdad?, que nuestra naturaleza fuera compungida, ¿verdad?, por, por esa precisamente naturaleza pecaminosa sin la convicción del Espíritu Santo. No sentiríamos esa tristeza y ese dolor, ¿verdad?, de que nuestra naturaleza pecaminosa esté ofendiendo a Dios, ¿verdad? Si no fuera por el Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió, te sucedió a ti, me sucedió a mí, cuando el Espíritu Santo nos mostró, nos convenció, nos redarguyó de darnos cuenta, ¿verdad? De que nuestra naturaleza, nuestro comportamiento pecaminoso ofendía a Dios. Eso no lo podríamos entender ni percibir si no fuera a través del Espíritu Santo. La seguridad de nuestra salvación en cada uno de los creyentes, ¿verdad?, se recibe por el Espíritu Santo. Esa seguridad que tú y yo tenemos de que hemos sido perdonados, de que somos salvos, únicamente podemos tener esa seguridad a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos confirma que hemos sido adoptados como hijos de Dios, que hemos sido perdonados, que ahora somos salvos, que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, que ahora pertenecemos al reino de Dios. Y solamente el Espíritu Santo, a través de la fe en Jesucristo, es que nosotros podemos tener la absoluta seguridad de que somos salvos, porque el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas no lo confirma. Amén. Cuando Jesús estaba ya preparándose para regresar al cielo, amados hermanos, declaró a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría para morar en la vida de los creyentes como una fuente de consuelo, de enseñanza y revelación de la verdad. ¿Se acuerdan que el Señor hablaba precisamente de eso? Que decía, Él vendrá, ¿verdad? Y les enseñará, ¿verdad? Él les va a venir a recordar lo que yo les he dicho, ¿verdad? Déjame, leerte esta verdad de la Sagrada Escritura.
Permítame. Amén. Ahorita les doy la cita. Déjenme ver. Es Juan. Dice en Juan 16:7. Fíjate lo que dice. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendré a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Imagínense qué tremendo, ¿no? Entonces, ahí el Señor nos habla de la importancia de que Él envíe al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también dice que en el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. Y luego dice también en el 27, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, el Señor nos habla de la importancia de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Él es el que nos va a revelar la palabra. Él es el que nos va a enseñar las extraordinarias verdades de la palabra. Amén. Y dice en el 14:26, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, y cuando hablamos a otros de la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda esas hermosas verdades de la palabra de Dios, nos recuerda lo que nosotros estudiamos. Entonces, él nos hablaba de que el Espíritu Santo, le habló a sus discípulos, dice que el Espíritu Santo vendría para morar en la vida de los creyentes como una fuente de consuelo, enseñanza y verdad, una revelación de la verdad. Es decir, que solamente a través del Espíritu Santo podrían ser abiertos nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento sería abierto a la palabra. Por eso es que dice que cuando el Espíritu viene a nuestras vidas, Él es el que nos va a sacar de nuestra ceguera espiritual. Él es el que va a destapar nuestros oídos espirituales. Él es el que va a venir a abrir nuestro entendimiento para que podamos entender los tesoros que están en la palabra, las promesas del Señor en nuestras vidas y podamos ver la palabra de Dios diferente de cuando la leíamos antes, que la leíamos cuando no teníamos conocimiento de Dios y que leíamos y que nos daba lo mismo, ¿verdad? Yo conozco personas, ¿verdad? Que incluso dicen, es que, ¿qué tiene de extraordinario ese libro? Sí, el hombre natural, dice la palabra de Dios, que las cosas de Dios, las cosas espirituales le parecen locura, pero cuando venimos al Señor, vemos desde otra perspectiva, porque el Espíritu Santo viene a abrir nuestro entendimiento y comenzamos a ver lo que antes no veíamos, lo que antes nos parecía absurdo, ahora le encontramos la razón de ser. Entonces, el Señor les dice a sus discípulos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo iba a venir a morar en cada uno de nosotros, ya no iba a ser, ¿verdad? Como en el pasado, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado al respecto? Ya no iba a ser como en el pasado, que Dios escogía ciertos hombres y el Espíritu Santo venía y estaba en esos hombres para cumplir con alguna actividad o con alguna tarea que Dios le mandaba hacer a ese profeta. Y se iba después.
pero después, ¿verdad? Había quienes el Señor decidía que el Espíritu Santo estuviera con ellos y lo podemos ver en la vida de Eliseo, en la vida de Elías, ¿verdad? Pero en la actualidad, cuando el Señor Jesús iba a partir, dijo, va a venir el Espíritu Santo y va a estar con ustedes. Y la palabra de Dios, hermanos, se cumple. Y el día de hoy, tú y yo tenemos a Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Él está en nosotros, morando en la vida de cada uno de los creyentes, y es una fuente de consuelo, porque cuando pasamos por problemas difíciles, problemas que creemos que son muy complicados de entender, el Espíritu Santo trae paz a nuestros corazones, trae entendimiento, y nos damos cuenta entonces que no importa la circunstancia que estemos pasando, el Espíritu Santo nos enseña y nos da revelación de la verdad, de que Dios tiene el control de todas las cosas, de que Él tiene el control de nuestras vidas en sus manos, y que lo que estemos pasando no se le ha pasado desapercibido a Dios, sino que Él tiene el control de todo, y que si permite ciertas cosas en las que tengamos que pasar, las permite para nuestro crecimiento espiritual. Los discípulos, amados hermanos, obedientes, esperaron en Jerusalén la promesa del Padre. Y en el día del Pentecostés ocurrieron varias cosas extrañas, las cuales, amén, amén, dice, las cuales han llegado a ser un símbolo de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, los discípulos fueron obedientes. El Señor les dijo, no salgan, espérense ahí, quédense ahí. Obviamente ellos estuvieron, ¿verdad? En oración, en preparación en el Señor. No es que ahí estuvieran durmiendo, no, sino que ellos estuvieron ahí estudiando la palabra, estuvieron orando, estuvieron ayunando. Y cuando llegó el día del Pentecostés, hubo sucesos extraordinarios en ese lugar. Y esos sucesos llegaron a ser un símbolo, una señal de la presencia del Espíritu Santo. Y una de esas señales fue, perdón, que a estos creyentes de escasa educación, porque algunos tenían una muy escasa educación, se les oía hablar en idiomas que jamás ellos habían aprendido. Todos los viajeros de Jerusalén, quienes procedían de diferentes lugares o de diferentes países, perdón, y que hablaban diferentes idiomas, estaban entendiendo el mensaje en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces ellos no podían entender qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que esos hombres indoctos, esos hombres con falta de preparación, estuvieran hablando con autoridad y con una preparación increíble la palabra de Dios, y además en un idioma diferente al de ellos, porque estaban hablando en un idioma de cada una de las lenguas de las personas que estaban ahí escuchando el mensaje, y entendían en su propio idioma el mensaje que estaba dando Pedro? Y para contestar a la pregunta, ¿verdad?, que algunos se hacían y que decían, ¿qué significa esto? Pedro le citó al profeta Joel, que ya lo habíamos citado desde nuestro estudio pasado, ¿verdad? Y él les dice, esto que está sucediendo, esto que les está pareciendo maravillado, no es otra cosa sino el cumplimiento de la profecía de Joel, que el Señor dio a través de Joel cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto les habló Pedro en Hechos 2, 17 al 18. Muchos actualmente, amados hermanos, actualmente y en tiempos, años pasados, ¿verdad? Ya de nuestra era, ¿verdad? Eligen ignorar los beneficios del bautismo del Espíritu Santo. Y esto, ¿verdad? El ignorarlo lo hacen a base de lo que se llama
la lógica, ¿verdad? El decir, pues, o su lógica de estas personas, ¿verdad? Y seleccionan algunos argumentos básicos, los cuales incluyen el poder y las manifestaciones del Espíritu Santo, y ellos dicen que esos poderes y esas manifestaciones del Espíritu Santo fueron limitados a los días apostólicos, es decir, eso nada más sucedió, ellos dicen eso, que esto solamente sucedía en tiempos de la iglesia primitiva, en tiempos de los primeros cristianos, ¿verdad? De los apóstoles, que eso sucedió en ese tiempo, pero que en esta época, ¿verdad? Ya no sucede eso. Eso es lo que ellos dicen. Esa es una de sus ideas que tienen. O también mencionan que no se necesita más el espíritu ahora, que solamente en lo que se necesita es el nuevo nacimiento. Ellos argumentan, ¿verdad? Primero dicen que el Espíritu Santo, eso fue nada más para allá en tiempos de los apóstoles. Y que ahora en nuestros tiempos, en nuestros días, pues que ya no se necesita el Espíritu Santo, que lo único que se necesita es pues que recibamos una pequeña porción del Espíritu cuando tenemos el nuevo nacimiento en Cristo. Y también, ¿verdad? Algunos otros hablan, ¿verdad?, de los grandes predicadores que han traído la palabra de Dios y que ellos dicen, pues que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo y sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, hay poder en ellos. Pero hay que recordar, hermanos, la palabra de Dios, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios, indudablemente necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hay hombres aún hasta nuestros días que siguen teniendo esas ideas, hermanos. Y aunque se dicen hermanos en la fe, tienen esa idea de que el Espíritu Santo, pues ya no se nos es dado en este tiempo. Y déjame decirte, amado hermano, que el bautismo del Espíritu Santo sigue estando vigente hasta el día de hoy para todo aquel que lo pida, dice el Señor. Si vosotros siendo malos sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cómo no tu Padre Celestial que está en los cielos te dará el Espíritu Santo si se lo pides? Si nosotros le pedimos a nuestro Señor que nos dé el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Tenemos que estar, obviamente, direccionados correctamente en las cosas de Dios. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, más que lógica, amados hermanos, debería gobernar nuestra fe y conducta, ¿verdad? Entonces, la obediencia a la palabra de Dios, más que estarle buscando una lógica, la palabra de Dios, ¿verdad? Debería gobernar nuestras vidas a través de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y así tener la conducta que a Dios le agrada. Mira lo que dice Pablo en Efesios 5:18. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí el Señor nos está hablando, ¿verdad? Nos está diciendo, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, es decir, cuando tú entorpeces tus sentidos con el alcohol, hay disolución, es decir, hay mucha, se disuelven las ideas, se desasocian muchas cosas, se pierde el entendimiento, pero dice, más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, el Espíritu Santo nos lleva a hacer lo correcto, a hacer lo que a Dios le agrada. Amén. La lógica muchas veces suele limitar lo que podemos hacer. Y eso es verdad, hermanos, cuando estamos siempre pensando en lo lógico, ¿verdad? Este, eh, comenzamos a limitarnos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque entonces estamos queriendo que ver las cosas
¿verdad? Con nuestra mente finita, con nuestra mente natural. Y mientras estemos en esa posición, amados hermanos, porque cuando usamos la lógica, usamos, ¿verdad? Nuestro hombre natural, nuestro hombre que quiere pensar, que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, en nuestra era, en nuestros tiempos, incluso podemos ver en las tecnologías, ¿verdad? Muchas cosas que antes habríamos creído imposibles, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Si estuviéramos en la lógica, habríamos dicho que era imposible, pero nuestro entendimiento, cuando traemos nuestro, bueno, cuando traemos nuestro entendimiento a ver el avance de la tecnología y vemos los beneficios de esa tecnología, lo entendemos y lo aceptamos, ¿verdad? Obviamente no es así con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Cuando estamos con nuestra mente natural, ¿verdad? Queriendo entender las cosas del Espíritu, no las vamos a poder entender. Acuérdate que nosotros, ¿verdad? Para poder entender las cosas de Dios, necesitamos, ¿verdad? Ser espirituales, dejar que el Espíritu Santo nos llene para que Él nos lleve a toda verdad, para que Él nos enseñe, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos va a llevar a ver cosas que nunca hemos imaginado y que son verdad porque Dios las dijo. Mira lo que dice en Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo vio, que ojo no vio, perdón, ni oído yo, y ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, dice la palabra de Dios que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, porque Él tales adoradores busca, amados hermanos. Necesitamos, ¿verdad? Que nuestro espíritu sea lleno de la verdad divina, que nuestro espíritu humano sea lleno del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ya mora en nosotros, use todos los espacios que hay en nuestras vidas para que Él gobierne nuestras vidas y nos lleve a toda verdad. Amén. Para que entonces, a través del Espíritu Santo, podamos entender las verdades divinas y podamos ver esas cosas que el ojo humano, ¿verdad? No ha visto ni ha escuchado y que Dios las ha reservado para ti y para mí. El Nuevo Testamento nos da varios eventos del Espíritu Santo. Primeramente, Juan el Bautista contempló al Espíritu Santo como una fuente de purificación y limpiamiento. Esto lo vemos en Mateo 3, 11 al 12. Dijo Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces vemos a Juan el Bautista viendo, ¿verdad? Hablando sobre el Espíritu Santo como una fuente de purificación que va a limpiar la era del Señor, ¿verdad? Porque es un Espíritu Santo y fuego poderoso, ¿verdad? Que va a limpiar su era. Y además también dice que va a limpiarla y va a purificarla a través del fuego. Amén. Y también vemos al discípulo amado que se impresionó con la cualidad de consuelo y consejo que el Espíritu Santo nos traería para guiarnos a toda verdad. Y eso lo podemos ver en Juan 14, 16. Juan 14, versículo 16 y 26, dice Juan. Y yo, dice Juan en Juan 14, 16 y 26, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en Juan 15, 26 dice de la siguiente manera, pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará
testimonio de mí. Entonces vemos al discípulo amado, ¿verdad? Hablando de los beneficios tan maravillosos y extraordinarios que iba a traer a cada creyente el Espíritu Santo. Iba a traer consuelo, iba a traer el consejo del Espíritu Santo a nuestras vidas, iba a guiarnos, iba a ayudarnos, iba a darnos testimonio de Jesús. Y vemos que en el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles se impresionó con las palabras de Jesús acerca del poder para ser testigos. El registro del día del Pentecostés, describió a los 120 cristianos llenos del Espíritu Santo y hablando en otras lenguas, y que el Espíritu les daba a que hablasen. Miren, veamos. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos en ese lugar eran como 120 y dijo, y vemos acá en el 2:4, en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Pedro se sorprendió de tal manera, y no solamente él, sino todos los que estaban en ese lugar. Algunos, por conveniencia, adoptan cualquiera de estas descripciones como suficiente evidencia de una vida llena del Espíritu, limitando así el poder completo que el Espíritu da a nuestras vidas. Pero deberíamos también agregar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Entonces, vemos en la actualidad, ¿verdad?, como muchos, ¿verdad?, muchos, pues, siervos de Dios, ¿verdad?, adoptan nada más algunas señales de esto, ¿verdad?, del Espíritu Santo, hablando sobre los milagros y sobre esas cosas, pero deberíamos tener bien asimilado en nuestras vidas de cristianos, ¿verdad?, que el poder completo del Espíritu Santo que da a nuestras vidas también es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Mira lo que dice en Gálatas 5:22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega el Señor, contra tales cosas no hay ley. Es decir, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene de esos frutos y en cada una de nuestras actitudes hay una manifestación de los frutos del Espíritu Santo, no habrá ley contra cada uno de nosotros. Es decir, no nos podrán acusar de nada en que estemos quebrantando la ley, porque estaremos comportándonos de acuerdo a lo que Dios ha establecido y estaremos haciendo lo correcto delante de Dios y de los hombres. Entonces deberemos de entender eso. Además de también los dones descritos en Romanos. Amén. En Romanos 12:4 al 11, yo te dejo de tarea que te leas todo el capítulo 12. Yo solamente voy a leer una porción del capítulo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos tomar en cuenta que estos dones también vienen de parte de Dios
y el Espíritu Santo los hace florecer en nuestras vidas. Amén. Y también en Primera de Corintios, capítulo 12, voy a leer del 1 al 11, pero también te dejo de tarea que lo leas todo el capítulo. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de santidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, amados hermanos, conforme a lo que estamos leyendo en la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo hace una transformación tremenda en nuestras vidas, nos da ese deseo de servir en la obra de Dios. Y aquí acabamos de leer, ¿verdad? Que el Señor nos da dones, ¿verdad? Somos miembros del cuerpo de Cristo y a cada uno nos da dones, ¿verdad? Nos da la oportunidad de servir y solamente podremos perfeccionarnos en esos dones, ¿verdad? Que recibimos, esos talentos de Dios, los podremos poner en práctica a través del Espíritu Santo. Amén. Y esos mismos dones son recibidos a través del Espíritu Santo. Amén. Debemos entender que Dios quiere hacer para nosotros las cosas, todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Eso nos dice el Señor en Efesios 3:20. Si nosotros le pedimos, Él nos va a dar mucho más abundante de lo que nosotros podamos entender. El bautismo en el Espíritu Santo, como está delineado en las Escrituras, ilumina nuestro entendimiento sobre el Señor Jesucristo, aumenta nuestra capacidad de tener la fe que ese tipo de fe de la que nos habla la palabra en Hebreos. Amén. Que aún sin ver las cosas materializadas, nosotros creemos en el que lo prometió y en que lo va a cumplir. Amén. Entonces, amplía también nuestra visión del ministerio, ¿verdad? Aumenta nuestra efectividad en la oración y aumenta nuestro poder para testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Judas vislumbró los días postreros cuando escribió lo siguiente. Dijo Judas, inspirado por el Espíritu Santo, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esto nos los dice Judas en Judas 20:21. Y con esto, amados hermanos, concluimos el estudio del día de hoy. Gracias por estar aquí. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas, muchas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, estar reunidos escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy aprendimos, Señor, la importancia, Señor, del Espíritu Santo en nuestras vidas, la llenura del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros, Señor, siendo miembros de tu cuerpo, Señor, tengamos efectividad, Señor, en esa área del cuerpo en la que tú nos has puesto, Señor, para desempeñar, Señor,
con eficacia, Señor, con excelencia, Señor, aquello que tú has puesto en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, a buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo, Padre, para que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, Señor. Y que si hay dudas, Señor, en la vida de tus hijos, Señor, esas dudas, Señor, sean echadas fuera a través de tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, que es el que nos saca del error, que es el que nos revela tu verdad, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por ese ayudador, Padre, porque tú te fuiste, Señor, pero no nos dejaste solos, Señor. Mandaste al Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque Él está con nosotros, Señor. Tú lo prometiste que ibas a estar con nosotros hasta el final, Señor, de todo, Señor, al final del mundo, Señor. Y tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a entender, Señor, a tener claridad a través de tu Espíritu de todas las cosas, Señor, de tu verdad, Padre Santo, de tus enseñanzas, Señor. Que cada palabra, cada enseñanza, Señor, quede establecida en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Que las hagamos nuestras, Señor, y que las pongamos por obra, Señor, para que cada día, Señor, en nuestra vida, Señor, haya manifestación, Señor, del fruto del Espíritu, Señor, y lo podamos, Señor, mostrar al mundo, Padre, que en cada una de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, en nuestro andar, Señor, haya manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias por esta estación de radio, Señor, que tú, Señor, permitiste poner, Señor, en manos de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Padre, gracias por este medio tan importante para difundir, Señor, tu nombre. Padre, yo te pido, Señor, que tú derrames sabiduría de lo alto, Señor, en la vida de mi hermanito Héctor y de su esposita, Señor, para que sigan administrando, Señor, de manera sabia, Padre, esta estación de radio para difundir tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, una bendición para cada uno de mis hermanitos, incluida yo, Señor, que participamos en esta estación, Señor, a través de estudios, Señor, a través de prédicas, Padre, a través de estudios, Señor, de tu palabra, Señor, para que tu nombre, Señor, llegue a los lugares más lejanos, Señor, a través de estas ondas de radio, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Que ellos, Señor, sigan escuchando tu voz, Señor. Que ellos, Señor, sean guiados por ti, Señor. Padre, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanitos que escucharon, Señor, este estudio. Bendice sus vidas, Señor, así como también a los amigos que se siguen conectando, a todos aquellos, Señor, que a través del Facebook, a través, Señor, de YouTube, han de escuchar, Señor, este estudio. Padre, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, aquello para lo cual tú lo has enviado, Señor, porque tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Tu palabra, Señor, siempre regresa, Señor, con juicio, Señor, o con salvación, Padre. Padre, gracias te doy por la oportunidad que me das de servirte, Señor. Te agradezco tanto el que me permita, Señor, servirte al único Dios verdadero, Señor. Tú eres, Señor, el único Dios. Y fuera de ti, Señor, no hay ninguno, Padre. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús, mi amado y bendito Salvador, Señor. Te agradezco tanto tu amor, Señor, para conmigo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amados hermanitos, me despido de ustedes. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Estaremos aquí el próximo lunes. Estaremos alabando y glorificando al Señor a través del estudio. Pues Dios me los bendiga, no sin antes invitarlos a la calle Bronce, lote número, espérenme porque no encuentro aquí está. Ajá, a la comunidad de Fe Dios es Fiel, calle Bronce, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos los domingos a las 11:30 de la mañana, adorando y glorificando al único Dios verdadero. Me despido de ustedes, amados hermanitos, no sin antes, no sin antes, decirles que me gustaría tanto poderlos ver por aquí un día. Dios me los bendiga.
Bendiciones.